Buenas tardes, mi nombre es Ariel Zúñiga Hernández, soy estudiante del ITESHU de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y hago este video para la materia de cálculo diferencial. Bueno, en este video pretendo explicar de manera sencilla lo que es el teorema de Rolle y el teorema de valor medio, empezando por el teorema de Rolle. Veremos qué es lo que nos dice esta ley y lo aplicaremos en algunos pequeños ejemplos para entenderlo de mejor manera. Primero que nada, ¿qué es? Bueno, nosotros podemos imaginar que tenemos una función que termina y empieza en los mismos valores. Podemos llegar a hacernos preguntas como ¿qué significa esto al representarlo en la gráfica? O si es que en algún punto tendrá una pendiente igual a cero. Bueno, el teorema de Rolle está diseñado precisamente para responder a estas preguntas y nos dice lo siguiente. El teorema de Rolle nos dice que si una función f de x cumple con los siguientes tres requisitos: uno, es continua en el intervalo cerrado. 2, es derivable en el intervalo abierto. Y que además los valores de la función son los extremos iguales. Me refiero a que, por ejemplo, si tenemos f de a va a ser igual a f de b. Eso significa que existe al menos un punto dentro del intervalo al que el f' de c es igual a cero. Eso nos dice que nuestra función va a tener una pendiente de forma horizontal, ¿ok? Entonces, para entender más a detalle esto, vamos a ver unos ejemplos y lo explicaremos paso a paso. Bueno, para entender de una manera más visual lo que es el teorema de Rolle, tenemos esta función aquí con los puntos A, B. Entonces, primera condición, que nuestra función sea continua. Como podemos ver, nuestra función aquí es continua. ¿Cómo sería lo contrario? Si nuestra función fuera discontinua de cualquier forma, es que aquí en esta parte o en cualquier otra parte se separara. ¿Sí? Que nuestra función, en lugar de ser una función continua, que nuestra función estuviera partida de dos pedazos separados. ¿Me explico? Aquí. Entonces, de esa manera no sería una función continua. Como podemos ver aquí, nuestra función sí es continua. Segunda condición, que sea derivable en el intervalo cerrado de a b. En este intervalo que tenemos pintado de color azul, tiene que ser derivable. ¿De qué otra forma no sería derivable? Pues desde que nuestra función tuviese un pico. Si la función tuviese un pico, no sería derivable. En este caso, nuestra función sí lo es. Tercer punto, nos dice que f de a tiene que ser igual a f de b. ¿A qué se refiere? A que este punto f de a tiene que ser derivable y tiene que ser igual aquí. ¿Cómo es que no sería igual? En nuestro caso, si tenemos la raya que va a y tenemos el punto que va a b, así sí es derivable, justo como lo tenemos acá. No sería derivable si tuviéramos a aquí y b fuera hacia acá arriba, ¿me explico? Entonces, como podemos ver aquí están iguales. Si los derivamos es igual, entonces f de a es igual a f de b, al menos en nuestra función. Ahora, si se cumplen todas esas condiciones en nuestra función, teorema de Rolle nos dice que tiene que haber al menos un punto entre el intervalo de a b, un punto que será c, y ese punto, la derivada de c, nos tiene que ser igual a cero, solo si se cumplen las tres condiciones que acabamos de mencionar. Ok, ahora, un ejemplo sencillo. Tenemos esta función: si y es igual a f de x igual a menos x cúbica más 6x cuadrada menos 11x más 8, ¿es una función continua en el intervalo cerrado? Sí. ¿Por qué? Como podemos ver, continua, no tiene cortes, no se divide en dos partes, es una sola, es continua, sí. ¿Es derivable en el intervalo abierto 1, 3? Sí. Como podemos ver, el punto, la parte azul que tenemos aquí, es derivable. ¿Por qué? Porque no tiene ningún pico, no termina ningún pico, es continua, entonces podemos derivar perfectamente bien. Y f de 1 es igual a f de 3, que es igual a 2. También, si nosotros damos tiempo de resolver, aquí sustituimos ya sea el valor 1 o ambos, primero el valor 1 y después el valor 3 en esta ecuación y la solucionamos, veremos que el resultado es 2. Entonces vamos a encontrar los puntos C
que en nuestro intervalo 1, 3, tal que la función prima de c es igual a 0. La derivada prima de c es igual a 0, perdón. Como vemos aquí tenemos los mínimos y máximos, que es a lo que se refiere con eso. Entonces, primero que nada, derivamos la función inicial. F' de x es la derivada de menos x al cúbico, nos da igual a menos 3x cuadrada. La derivada de 6x cuadrado nos da 12x. La derivada de 11x nos da 11 y la derivada de 8 es una constante, entonces es 0. Entonces, una vez teniendo la derivada inicial, vamos a sustituir por c, ya que es lo que queremos encontrar, ¿no? Los puntos c. F' de c va a ser igual a nuestra derivada sustituyendo x por la c, que tiene que ser igual a 0. Entonces, para resolver esta función, bueno, una vez ya resuelta, nos va a dar, arrojar los siguientes resultados. C1, que es el mínimo que tenemos aquí, es igual a 2 menos la raíz de 3 entre 3, lo que es aproximadamente igual a 1.42. C2 es 2 más la raíz de 3 entre 3, que es igual a aproximadamente 2.58. Entonces tenemos un mínimo y un máximo. ¿Ok? Y pues básicamente así queda resuelta nuestra función. Bueno, y con eso concluimos la explicación de lo que es el teorema de Rolle, un poco sencilla, y continuamos con lo que es el teorema del valor medio. Básicamente el teorema del valor medio es una aplicación en el cálculo vectorial que nos ayuda, o su tarea es básicamente darnos a entender en dónde es que existe un punto en nuestra función en el que su pendiente instantánea va a coincidir con su pendiente promedio. Y para aplicarlo, al igual que el teorema de Rolle, tiene ciertas condiciones que se debe cumplir. Antes de aplicar en alguna función, nos dice que es continua en el intervalo AB, como podemos ver es algo similar al teorema de Rolle, eh, y que es derivable en intervalo abierto de A a B. Es decir, que nuestra función debe tener una derivada en cada punto dentro del intervalo, o sea que no puede tener puntas o cambios bruscos de dirección. Y estas son las opciones o afirmaciones que garantizan que el teorema se puede aplicar en nuestra función. Ok, ahora, para tener una explicación más visual de lo que es el teorema de Rolle, tenemos el siguiente ejemplo o la siguiente explicación. Si y es igual a f de x es una función, tenemos las dos condiciones para el teorema de Rolle. Número uno, que sea continua en un intervalo cerrado a b. Como podemos ver, tenemos aquí el intervalo cerrado entre los puntos a, b, que es la raya azulita. Ese es un intervalo cerrado. ¿Cómo sabemos que es cerrado? Porque no tiene cortes, no se divide en dos la recta, es uno solo. Eso es un intervalo cerrado, es continua, más bien es continuo el intervalo cerrado. Punto número 2, es derivable en el intervalo abierto a, b. ¿Cómo sabemos que es derivable? Que no involucra los puntos a, b. O sea, nosotros podemos derivar cualquier punto de estos sin ningún problema. Y pues tenemos las coordenadas del punto A, que es las coordenadas f de b es igual a b, f de a, y tenemos los puntos A y B. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Se traza una recta que vaya de los puntos A al punto B. Esta recta no es nada más y nada menos que la pendiente de nuestra función. Que si le trazamos una rayita aquí y una rayita acá, nos forma un triángulo. Rectángulo que recordemos que es delta y, delta x, y la derivada es, la fórmula de la derivada original es delta y entre delta x, que es la diferencia que hay entre los puntos a y b en el intervalo y en el intervalo x, que básicamente se traduce de la otra manera, que va a ser f de b menos f de a. Entonces acá en la fórmula ya está sustituida entre delta x, que es b menos a. Entonces, esta recta de aquí, este segmento de recta que tenemos de punto a punto, es nada más y nada más que la pendiente de nuestra función. Ahora, para el teorema del valor medio se tiene que hacer lo siguiente. Tenemos que trazar una recta paralela al segmento AB que sea tangente de la curva. Como podemos ver aquí tenemos en el ejemplo que es
paralela al segmento AB y va a ser tangente a la curva de nuestra función. Ahora, a nuestra recta paralela que trazamos, como podemos ver, pasa en un punto. Ese punto nosotros lo vamos a llamar punto C. Y si nos podemos dar cuenta, este segmento que trazamos, esta recta paralela, va a ser la derivada de nuestra función. ¿Por qué? Porque es paralela. ¿Qué significa? Que tienen la misma pendiente. Y esta, pues, es nuestra derivada. Entonces, nuestra derivada o nuestra va a ser lo mismo, o la misma fórmula que para C. O sea, f' de C va a ser igual a nuestra pendiente. ¿Por qué? Porque es una recta paralela, o sea, que tienen la misma pendiente ambas rectas. Y si recordamos, como mencioné en la pequeña explicación del teorema de valor medio, nos dice que existe al menos un punto C en el intervalo AB tal que f' de C sea pues igual que a la derivada. Entonces, como podemos ver aquí, se cumple lo que mencionamos al inicio, que el teorema de Rolle nos muestra que en algún punto la derivada va a tener una derivada que va a ser o sea que esta es nuestra pendiente promedio y eso es exactamente lo que nos dice el teorema de valor medio, que tú en algún punto C de todo este intervalo vas a encontrar una derivada de la recta podemos encontrar algún punto cuya derivada de la recta tangente, o sea, esta va a ser igual a la derivada promedio. Eso es lo que nos dice el teorema de valor medio.